Si os parece, empezamos. Buenos días a todos, buenos días Ángeles, buenos días a los ponentes y a todo el público asistente. Bueno, afortunadamente el mundo al que pertenecéis está en el centro de interés general. Toda la sociedad tiene los ojos puestos en vosotros, en el mundo científico, en el mundo de la investigación. No está mal que esto sea así, claro, si no fuera porque vuestros tiempos no son tan rápidos como los que demanda la sociedad, que quiere que las medidas sean siempre urgentes e inmediatas. Vuestro esfuerzo investigador necesita tiempo, esfuerzos múltiples, y no es un timbre al que llamar y que abre automáticamente las puertas que resuelvan los problemas. Pero, en fin, al menos abrir la mente de la opinión pública es la antesala de las decisiones políticas para comprender y aceptar que no hay mejor inversión que la dedicada a innovar y que el precio que se paga es muy ventajoso en relación con el valor que se obtiene. Estamos muy felices de recuperar estos deseados transfer que tuvieron que pasar un periodo de sequía como consecuencia de la pandemia. Este es el tercero de la era post-COVID. En fin, creados, como sabéis, en colaboración con el CSIC y nosotros, la Cámara de Comercio de Oviedo. De momento tenemos que usar este formato online, no nos queda otro remedio, pero esperamos que en el futuro podamos empezar a hacerlos compartidos, mixtos y físicos, de online y de forma telemática. He sabido que ambas instituciones, la Delegación Norte del CSIC y la Cámara de Oviedo, compartimos desde hace tiempo una sólida alianza de cara a que la ciencia y el mundo empresarial puedan transferir conocimientos de manera fluida, rápida y ágil. Nuestro trabajo se encuentra en ese binomio que también está ahora muy de moda y en la boca de todo el mundo, que es el de la colaboración público-privada, término que en esta casa llevamos como consigna y que en ocasiones vemos con preocupación que es usado y no utilizado. Hoy hablamos de algo también enormemente trascendente. Además del COVID hay más cosas en el mundo del medio ambiente también es algo que nos preocupa, que nos alarma. Todos los días vemos con inquietud que se está empezando a hacer la cuenta atrás con respecto a las posibilidades que tenemos de mantener un planeta que nos sirva de buen cobijo a la humanidad. Por lo tanto, la reducción de emisiones y el medio ambiente es un sinónimo ya no de futuro, sino de un presente imprescindible. Las empresas somos conscientes de que la acción empresarial no solo debe cumplir una función económica de obtención de beneficios, creación de riqueza y de generación de empleo, sino que también se deben lograr estos objetivos de manera sostenible e inclusiva, intentando mejorar la vida de las personas. Preservar el planeta y conseguir una sociedad más próspera y con conciencia social. De hecho, la Cámara de Comercio de Oviedo, a través de Cámara España, estamos apostando por generar un discurso adecuado con la creación de la Comisión Nacional, de la que forma parte también esta Cámara, sobre economía circular, donde se apoya a las empresas con el fin de alcanzar un crecimiento económico sostenible, tomando como referencia las prioritarias áreas de los residuos, de los recursos naturales y estas alianzas público-privadas de las que antes hablábamos. Las cámaras, por lo tanto, creamos un foro intersectorial de debate, de reflexión y de sensibilización que permite mejorar la vinculación entre las empresas y los territorios donde éstas operan. Ejemplo de este compromiso, los hay también en nuestra región. Esta misma semana hemos participado en la inauguración de un edificio, Green Space, inaugurado en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Un edificio que, para un sector, el de la construcción, que normalmente es perezoso a la hora de incorporar las innovaciones tecnológicas, ha demostrado que ha dado un paso muy firme, que ha hecho una apuesta muy clara por generar un efecto de descarbonización importante. Se trata de un edificio que produce más energía de la que consume, que tiene todo un repertorio de opciones bioclimáticas que lo hacen altamente eficiente y que ha conseguido, como consecuencia de ese trabajo, una certificación LEED Oro, que es un reconocimiento internacional de gran valor por ser una certificación enormemente exigente y rigurosa. No quiero continuar extendiéndome porque el tiempo es vuestro. Nos ponemos al servicio de una Asturias pujante, orientada a la investigación científica,
a la innovación tecnológica, al servicio de la sostenibilidad medioambiental y que esto nos permita mantener una sociedad cohesionada y que pueda disfrutar de una alta calidad de vida. En vuestras manos estamos. Muchas gracias, Ángeles. Gracias, José Manuel. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro, como decía José Manuel, nuestro tercer transfer en este formato online que dedicamos a un poco evaluar cuál ha sido el impacto de esta pandemia en el trabajo y en la investigación de nuestros investigadores sitos aquí en el Principado de Asturias, ¿no? Cómo han visto afectadas sus líneas de investigación y qué posibilidades y qué nuevas oportunidades ven para el desarrollo futuro que seguramente como consecuencia de esta pandemia se han visto de alguna manera modificados. En este tercero lo dedicamos a la reducción de emisiones y el medio ambiente. No cabe duda que el parón de la actividad humana e industrial ha causado una reducción de emisiones, lo que pone de manifiesto además el impacto que tiene la actividad humana en esas emisiones, ¿no? Que ya veníamos diciéndolo desde hace muchos años los científicos, pero bueno, estas tristes oportunidades nos permiten cuantificar lo que bajan esas emisiones con la bajada de la actividad, y por eso nos podemos plantear un nuevo horizonte. Las urgencias siguen siendo las mismas, las necesidades siguen siendo las mismas, pero nosotros tenemos y queremos retomar esa actividad industrial, ¿no? No os robo más tiempo, le agradezco nuevamente y como siempre a José Manuel como representante de la Cámara de Comercio su participación en todas nuestras actividades, las que proponemos y estas que realizamos conjuntamente, y paso a presentaros a los ponentes. Los transfers son un lugar de encuentro, así los concebimos, entre el trabajo de nuestros investigadores, la industria y los representantes de distintas instituciones o de la sociedad civil que permitan, o con la idea de que nos permitan acercar ese trabajo a la sociedad y transferir mejor el resultado de nuestra investigación. Y hoy contamos con la doctora Belarmina Díaz, directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias, toda una declaración ya en el nombre de la Dirección General, experta en explotaciones mineras, y como parte de su trabajo en la Dirección General, pues forma parte de la Comisión Mixta para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias y de muchas mesas regionales relacionadas con la energía, como la de la movilidad eléctrica, la del hidrógeno, la del aprovechamiento del calor residual. Por lo tanto, pues una experta en el tema que nos ocupa hoy. María Lorenzo es jefa de explotación de La Pereda, de Lunosa. En La Pereda ha colaborado en muchos proyectos conjuntos con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, en proyectos de captura de CO2 que han llegado a una escala ya muy considerable y que luego nos contará María, y que permiten hacerse una idea de cómo van a funcionar a escala industrial. Por supuesto, la situación de las centrales térmicas es difícil, aunque La Pereda siempre ha sido una central de bajas emisiones, y bueno, pues tú nos aportarás la visión que vosotros tenéis. Contamos con la doctora Victoria Gil, también del Instituto Nacional del Carbón. Ella es investigadora Ramón y Cajal, uno de esos programas prestigiosos de retorno de talento con el que cuenta el Ministerio, ¿no?, que proporciona el Ministerio. Trabaja en el Departamento de Procesos Energéticos y Reducción de Emisiones, y su investigación se centra fundamentalmente en la utilización de biomasa para, de forma sostenible, producir hidrógeno y contribuir a la reducción de emisiones. Contamos también con la doctora María Elena Diego de Paz,
Marlene, para los amigos, te voy a llamar Marlene, si no te importa, que es investigadora de otro de esos programas, Juan de la Cierva, también de retorno de talento. Trabaja en el grupo de captura de CO2, uno de los pioneros a nivel mundial en esa línea de investigación que está dirigida a la reducción de emisiones en procesos energéticos industriales, fundamentalmente utilizando reacciones gas sólido a alta temperatura. Contamos también en esta ocasión, y esta es una de las ventajas del online, ¿no?, de trabajar online, con la doctora Carolina Font Palma. Ella es Senior Lecturer en Ingeniería Química en la Universidad de Chester, en el Reino Unido, y trabaja en la simulación de procesos, integración en sistemas energéticos y captura de CO2, en este caso a baja temperatura, en sistemas criogénicos. Recientemente ha sido galardonada con una beca Leatherhand Trust. Así es que no os robo más tiempo, empezamos con nuestras preguntas y así tenemos cuestiones. Si surgen cuestiones en el chat, pues podemos contestarlas también. Y una pregunta muy general para empezar: ¿cómo veis esta situación que se ha generado como consecuencia del COVID, que nos ha obligado al confinamiento? Y si os ha obligado, os ha invitado a replantearos vuestro trabajo de alguna manera, las estrategias empresariales en el caso de las empresas o estrategias de apoyo a la industria en el caso de la dirección general. Pues si quieres empezar tú, Belarmina, como quieras. Bueno, pues buenos días. Lo primero, muchísimas gracias al CSIC y al Instituto y a la Cámara de Comercio por estos transfer y esta nueva oportunidad de estar con vosotros. Y yo hoy lo abordo con muchísima humildad, como siempre, pero más si cabe, porque a mí me encanta estar acompañada de investigadoras siempre y de personas que habéis llevado a la práctica aquellas ideas que a veces nos ocurren desde otros ámbitos, pero que son muy difíciles de materializar. Yo he traído una presentación, quiero compartir con vosotros, muy rápida y muy sencilla además, porque sí os quiero contar un poco cómo veíamos Asturias hace un cuarto de hora casi y cómo la vemos ahora con todo lo que ha ocurrido y todo lo que está pasando en este momento. Asturias estaba en transición justa y dentro de las regiones mineras, con un escenario comparativamente muy diferente a 2030 del que teníamos de partida en 2017. Y ese escenario incluía una disminución de la potencia instalada de más de un 25%, un cambio en la generación de energía con una disminución del 55% casi y un cambio de modelo además, y una disminución de emisiones que preveíamos en el entorno del 96%. Y eso nos daba un poco de vértigo porque había incertidumbre y había riesgos claros. Sabemos bien quiénes somos, sabemos que somos gente que viene de la mina, sabemos que el carbón está en nuestro ADN, también en el vuestro, en el de muchas de vosotras, más en el de María, que además fue alumna mía, pero en el de todas nosotras. Y sabemos lo que somos y quiénes somos, eso sí que lo sabíamos. Y sabemos también que tenemos un tejido empresarial en Asturias bueno, sabemos que tenemos centros de investigación de excelencia como es el vuestro y por tanto esa parte la teníamos muy identificada. Sabemos también lo que queremos y lo que queríamos entonces, una transición justa para Asturias. Y sabíamos también por qué, porque nos queremos sumar a esos objetivos de cumplimiento europeos y españoles, que además son más estrictos que los europeos de cumplimiento medioambiental. Lo que teníamos alguna duda era del cómo, y en este momento la duda ya no solamente es el cómo, sino el cuándo y el cómo. Aquel horizonte que planteábamos hace solo unos meses y parece que fue hace un siglo, a 2030, se ha convertido en un horizonte a más corto plazo, a las decisiones propias de empresas, como lo que tenéis en la fotografía, ¿no?, que es lo que se recoge en las empresas, que han sido decisiones básicamente empresariales, algunas en que no se han acometido inversiones medioambientales y han llevado al cierre de 2 centrales térmicas ahora en junio, una de ellas que se reconvertirá, si todo sale bien, a quema de gases siderúrgicos, con un buen ejemplo de economía circular y de disminución de impacto. Digo que esos cierres, bien porque no se acometieron inversiones o bien como en el caso de Iberdrola, puramente empresariales, pues están ahí y se precipitan incluso antes de la fecha estimada 2030. Y la COVID ha acelerado toda esta situación y nos ha puesto en una situación además
de mucha más rapidez, vamos a decir. Y en el cómo, pues sabemos que hay algunas cuestiones que hay que abordar, pero no sabemos exactamente cómo implementar todas esas. Para eso necesitamos esa colaboración público-privada a la que hacéis referencia antes. Hay que pasar por una diversificación económica y una transformación, por una disrupción tecnológica, cosas de las que no se hablaban o tecnologías de las que apenas hablábamos hace meses, hoy ya forman parte de nuestro lenguaje, y lo que estaba casi solamente en los centros de investigación, como sois vosotras, hoy ya lo tenemos incorporado de forma clara a nuestras estrategias, a nuestros diseños de oportunidades. Y todo ello en un ambiente de sostenibilidad, ¿no? Y como centro de todo esto tiene que estar esa transferencia que decíamos del conocimiento, para evitar lo que pone abajo, que es una explosión. Tenemos que evitar que esto sea una explosión, tenemos que lograr que la transición sea justa y sea programada. Las oportunidades que tenemos identificadas son en energía, son en industria, pero son en otros campos, y tenemos que pensar también que la innovación de la que vosotros formáis parte de una forma muy clara tiene que ser el eje que nos dirija a todos nosotros. Tenemos que mejorar la gobernanza a nivel interno, a nivel de administraciones locales, regionales, nacionales, con Europa, por supuesto, hablaremos de Europa seguramente hoy varias veces. Tenemos que fomentar esa colaboración público-privada basada en el diálogo social. La Comisión Mixta es un ejemplo de diálogo social. Vosotros como instituto habéis formado parte de una de las mesas y se va a remitir también el documento general a la Cámara de Comercio para que haga aportaciones. Es decir, pensamos que es muy importante que todos vayamos en la misma dirección y tenemos que buscar proyectos con un valor añadido. Sabemos que no hay soluciones mágicas, pero por eso necesitamos precisamente la investigación y la innovación, para que nuestras soluciones apunten en la dirección correcta y no nos equivoquemos. Y tenemos que dar al territorio sus propias herramientas. Y finalizo un poco con hacia dónde vamos, porque sabíamos que estábamos en plataformas europeas. Yo os pongo dos en las que estoy yo personalmente, que es la plataforma de regiones de carbón en transición y la de transición justa, pero estamos en muchas plataformas tecnológicas a través de diferentes organismos de aquí, del gobierno. Queremos que se escuche nuestra voz en Europa y necesitamos un apoyo grande de la Comisión y del Gobierno nacional, porque queríamos tornar los riesgos en oportunidades. Queríamos poner a Asturias como ejemplo de una transición justa y pensamos que eso puede ser un modelo para otras regiones, y necesitamos mucha agilidad para hacer esos cambios y adaptarnos. Y en todo eso viene el COVID y nos cambia, no tanto, pero nos pone aún más en el centro. Si sabemos algo después de estos meses, es que hemos tenido que buscar un balance entre salud y economía, y nosotros lo tuvimos que vivir personalmente cuando aquel Real Decreto del 29 de marzo, el de servicios esenciales, que teníamos el temor de que la industria se pudiese ver afectada, la minería se pudiese ver afectada y la energía se pudiesen ver afectadas, más aún de lo que estaban siendo golpeadas por la crisis sanitaria, y tuvimos que buscar un equilibrio con el apoyo importantísimo de la delegación de gobierno. Hemos tenido que abordar planteamientos muy complejos para los que no estábamos experimentados. Tuvimos que prepararnos muy rápidamente, seguro que igual que vosotros, y sabemos también que hemos tenido que rehacer el modo de vida, nuestro modo de trabajo, que ha sufrido cambios muy importantes y hoy lo vemos, nuestro modo de transporte y, claro que sí, también el modo en el que diseñamos estrategias. Pero a día de hoy podemos decir que la transición energética y la transición justa van a seguir estando en el centro de estas políticas europeas y nacionales. Y, por tanto, tenemos que enfocar gran parte de esa reactivación y de ese futuro a través de la transición energética y la transición justa. Muchas gracias, Belarmina. Como queráis, Vicky. Sí. Buenos días. Un momento, que es que esta no me va. Hola, buenos días. Bueno, yo en nuestro grupo pues ya trabajábamos en temas de energías limpias y bueno, pues el problema del COVID-19 pues evidentemente pues lo único que hace es nos hace ver que tenemos que acelerar pues todas estas investigaciones. Voy a centrarme un poco en
todos sabemos las consecuencias que esto ha tenido, la paralización de toda la actividad en las emisiones de CO2 y el problema de toda esta crisis es que históricamente, después de otras recesiones que han ocurrido en el pasado, la realidad es que las emisiones se recuperaron de forma muy rápida a medida que las economías también se recuperaron. En ese sentido, pues la Agencia Internacional de la Energía ha declarado que la pandemia de COVID-19 pues, efectivamente ha tenido un efecto muy importante en el sector energético, con unas implicaciones realmente preocupantes para esta transición hacia las energías limpias que hablaba Belarmina, y porque ha frenado las inversiones. El frenar estas inversiones pues, puede poner en peligro la expansión de estas tecnologías clave de energía limpia. Lo que está claro ahora es que se requiere una acción y un liderazgo sin precedente por parte de empresas, por parte de responsables de tomas de decisiones, por parte de gobiernos, porque es necesario poner el mundo en un camino hacia un camino sostenible a largo plazo. Según los expertos, pues ahora mismo, a medida que vamos diseñando pues, planes de recuperación económica, tenemos que tomar decisiones muy rápidas porque esas decisiones van a configurar un poco la estructura económica y energética que vamos a tener en las próximas décadas. Y los expertos dicen que las decisiones que tomemos ahora pues, van a determinar realmente si el mundo va a ser capaz o no de cumplir sus objetivos de energía y clima a largo plazo. Y bueno, voy a señalar en este sentido, en esta lucha contra el cambio climático, la Agencia Internacional de la Energía ha redactado un plan de recuperación sostenible en el que hace un análisis pues, bastante riguroso y da una serie de consejos de cómo abordar pues, todos estos desafíos económicos, energéticos y climáticos que tenemos en este momento. Abarca seis sectores, que son la electricidad, el transporte, la industria, los edificios, los combustibles y las tecnologías emergentes bajas en emisiones de carbono. Y este plan lo que trata es un poco pues, de mostrarnos a todos, a los gobiernos, a los responsables de tomas de decisiones, que estamos ante una oportunidad en este momento única para impulsar el crecimiento económico y crear empleo que es necesario, pero a la vez pues, poner lo que son las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un declive estructural. Este plan incluye medidas encaminadas a lograr esas transiciones hacia una energía limpia, como son pues, acelerar el impulso de fuentes de electricidad bajas en carbono, como la energía eólica y solar, la expansión y modernización de redes eléctricas, aumentar la difusión de transportes más limpios, de vehículos más eficientes, vehículos eléctricos, ferrocarriles de alta velocidad, aumentar la eficiencia energética en edificios, en electrodomésticos, también en equipos en el sector industrial y hacer que la producción y uso de combustibles sea más sostenible. Y por último, lo que quiero yo más destacar, debido a lo que nos ocupa y a que trabajamos en investigación, es que establece que son necesarias medidas para impulsar la innovación en áreas tecnológicas cruciales para nuestro futuro energético. Según la IEA, estas áreas incluirían el hidrógeno, las baterías, la captura, almacenamiento y usos del CO2, CCUS y pequeños reactores nucleares modulares. La investigación que hacemos en nuestro grupo está centrada en la producción de hidrógeno y también en la captura de CO2. Y sí que es cierto que las aplicaciones de captura y de utilización y almacenamiento de carbono sí que habían sufrido un pequeño impulso antes de la crisis de 2019, se habían anunciado algunos proyectos nuevos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y muchos de estos proyectos pues, incluyen centros CCUS industriales con una infraestructura compartida de transporte y de almacenamiento de CO2, y en ellos suelen incluir también la producción de hidrógeno bajo en carbono. De la misma manera, la producción de hidrógeno y el uso de formas de hidrógeno bajas en carbonos también había ganado un impulso bastante importante antes de la crisis del COVID-19, y ahora el problema que tenemos es que evidentemente estos impulsos, este despegue que parece que habían cogido,
pues es muy alentador, pero es necesario que ahora mismo pues los planes y todos estos anuncios que hay se traduzcan en proyectos reales y que esta crisis que vivimos actualmente no detenga el progreso de estas tecnologías. Por eso pues es esencial que cualquier medida que se tome a partir de ahora de recuperación pues asegure este objetivo. En este contexto quiero destacar sobre todo respecto a proyectos piloto y proyectos de demostración de estas tecnologías innovadoras que están actualmente en curso o que estaban previstos para ahora, para empezar en estos momentos, que muchos de ellos involucran tecnologías de CCUS y tecnologías de hidrógeno, y son necesarios para cambiar el sector energético y sobre todo el sector industrial para lograr esas emisiones cercanas a cero. Si en estos momentos hay retrasos largos o cancelaciones, aunque sea de un número pequeño de estos proyectos, pues las consecuencias pueden ser muy graves, porque se podría evitar que estas tecnologías llegaran a una etapa de comercialización en los próximos 10 o 15 años. Por lo tanto, es una amenaza muy importante para la disponibilidad de tecnologías en un futuro próximo, tecnologías que está claro que son vitales para lograr una reducción de emisiones suficiente y requerida en el sector industrial y en el sector energético, porque están todavía en una fase de desarrollo bastante bajo, o de demostración o de prototipo. Por eso, pues, yo pienso que nos encontramos en un momento decisivo para el avance y el desarrollo de estas tecnologías emergentes, como son el hidrógeno, como es la captura de CO2 o el almacenamiento de energía, y son tecnologías que sabemos que son claves para desbloquear esa reducción de emisiones de los sistemas energéticos y que, por lo tanto, pues, hay que ir a por ello. Nosotros en el grupo, como ya trabajábamos en estas tecnologías, pues evidentemente seguimos trabajando en ellas. El COVID-19 pues, nos ha afectado en la parada del trabajo experimental, supongo que como en todos los grupos de investigación, pero bueno, ya lo hemos retomado y seguimos en estos temas. Pues muchas gracias, Victoria. Seguimos, Marlene. ¿Cómo lo veis desde vuestro grupo? Hola. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación a participar en este transfer. Y yo también he hecho una pequeña presentación, a ver si... Bueno, va muy en línea con lo que comentaba Vicky antes. Quería mostrar de manera muy breve cómo esta crisis del coronavirus ha afectado un poco a las emisiones de CO2. Y bueno, la información de la que se dispone actualmente muestra que estas emisiones de CO2 globales han disminuido alrededor de un 8% debido a la crisis del coronavirus con respecto al año anterior, con respecto a 2019. Si nos fijamos en cómo han disminuido por sectores, en esta segunda parte de la gráfica que representa los meses de marzo y abril, donde el coronavirus pues, ha estado más extendido a nivel internacional, vemos que hay una gran reducción de las emisiones debido a aviación, a los sectores de aviación, que son estas barras azules, y lo mismo en el transporte terrestre, las rojas. Lo que bueno, cabe esperar debido a las restricciones de movilidad y el confinamiento. Y bueno, de manera similar también han disminuido las emisiones de industria y generación de energía. En cuanto a regiones, pues han sido un poco, los efectos han sido un poco distintos. En esta gráfica se muestran las emisiones diarias de CO2 del año anterior en azul y las emisiones de CO2 de este año en rojo, en distintos sectores, electricidad, transporte e industria. Si nos fijamos en China, por ejemplo, donde la crisis del coronavirus estalló antes que aquí, vemos que en torno a febrero o marzo sí que hay una reducción importante de las emisiones en estos tres sectores, pero rápidamente se han vuelto a alcanzar o ya estamos en niveles muy cercanos a los del año pasado en todos los sectores. En Estados Unidos y en Europa el principal efecto ha sido en el transporte, como podemos ver aquí, una reducción de emisiones de CO2 debido pues, a las restricciones de movilidad. Y entonces ahora cabe preguntarse cómo va a ser esa tendencia. Y es un poco lo que comentaba Vicky antes. Ha habido una disminución muy grande de emisiones de CO2, un 8%, como veíamos antes, pero la experiencia de otras crisis económicas, como puede ser la del 2008,
indica que es muy probable que esta recuperación de emisiones sea rápida. La velocidad va a depender un poco de cuánto se tarde en recuperar una actividad económica normal, de medidas regulatorias de los gobiernos, etcétera. Pero en general el consenso es que se van a recuperar de manera muy rápida los niveles anteriores de emisiones e incluso superarlos. Entonces, una primera conclusión de estos datos es que esta reducción de emisiones ligada al coronavirus es algo temporal, que no nos debe desviar de la lucha contra el cambio climático, que es algo mucho más a largo plazo, un efecto mucho más profundo. De hecho, esto se puede ver si nos fijamos en la concentración de CO2 en la atmósfera, que es una variable que es bastante insensible a estos cambios pequeños. Para ver cambios en la concentración de CO2 en la atmósfera deberíamos tener reducciones de emisiones de CO2 mucho más profundas durante un periodo más largo de tiempo. Entonces, si nos fijamos en unos datos que justo saqué ayer de un observatorio de referencia de la concentración de CO2 atmosférica, el promedio de esta concentración en junio de este año es de 416 ppm, superior al año anterior, y vemos que la tendencia es ascendente, lo que refuerza el mensaje anterior de que esta reducción de emisiones es algo coyuntural. No nos va a ayudar, digamos, en la lucha contra el cambio climático. Entonces, yo creo que es esencial continuar con los esfuerzos para desarrollar y para implementar las tecnologías limpias y así pues, luchar contra los efectos del cambio climático. Y como en todas las crisis, pues hay una parte buena, por decirlo de alguna manera, y es que hay oportunidades. En esta en concreto, como ya se comentó anteriormente, pues va a haber una gran inversión pública con la intención de contrarrestar los efectos económicos de esta crisis del coronavirus. Por supuesto, una gran partida de dinero va a ir ligada al ámbito sanitario, investigación de vacunas, etcétera, pero hay otra partida que se está pidiendo y parece ser que va así, que va a ir destinada al desarrollo de tecnologías limpias en todas sus formas, tanto energías renovables, producción de hidrógeno, captura de CO2, etc. Y esta inversión tiene una doble ventaja. Por un lado, nos permite perseguir el camino de la sostenibilidad, pero además, si las políticas se implementan de una manera razonada, una manera coherente, puede suponer un estímulo para la economía y creación de puestos de trabajo, como comentaba Vicky. Y esto es lo que la tesis, digamos, el eje del informe de la Agencia Internacional de Energía que comentaba Victoria antes. Me gustaría destacar dentro de las estrategias de lucha contra el cambio climático la captura de CO2, porque es una de las líneas de nuestro grupo de investigación. Estas estrategias lo que buscan es separar el CO2 que existe en los gases generados en industrias, en centrales energéticas, de manera que este se transporta vía barco, vía tubería y se almacena de manera permanente y así evitamos su emisión a la atmósfera, aunque también se están estudiando distintos usos del CO2. En este sentido, en nuestro grupo lleva años trabajando en una tecnología que se denomina calcium looping o tecnología de carbonatación-calcinación, en la que los gases que contienen CO2 se ponen en contacto en un reactor carbonatador con una corriente de óxido de calcio. Este óxido de calcio reacciona con el CO2, genera carbonato de calcio y unos gases con un contenido muy bajo en CO2 que se emiten a la atmósfera. El carbonato de calcio se regenera en un nuevo reactor, el calcinador, da lugar a óxido de calcio que se devuelve al carbonatador para iniciar un nuevo ciclo y a una corriente de CO2 gaseosa de alta pureza que se puede emplear para su posterior almacenamiento o usos. En este sentido, el CSIC ha sido pionero en la tecnología y llevamos desde el año 2000 trabajando en primer lugar en ensayos en termobalanza, a pequeña escala, a nivel de partícula, entendiendo qué es lo que ocurre desarrollando modelos de reactor. En 2008 se dio un salto de escala y fue un hito en este sentido porque fue el primer diseño y la validación de una planta piloto de 30 kilovatios térmicos para la tecnología con un sistema de 2 reactores de leche fluidizado circulantes interconectados.
Y ya en el 2012 tuvo lugar la demostración de la tecnología a escala semi-industrial con la planta piloto de La Pereda, de la que supongo que María os hablará un poco más. Sí que me gustaría destacar también que la tecnología calcium looping es una tecnología flexible que en un primer lugar fue ideada para el sector energético, pero se puede aplicar también a otro tipo de sectores industriales como el hidrógeno, las cementeras, el acero. Y esto ha dado lugar a una variedad de proyectos relacionados con esta tecnología en el CSIC en los últimos 10 años. Y bueno, ya a modo de resumen, pues es importante ver que en esta crisis existen oportunidades para implementar y desarrollar este tipo de energías limpias. Dentro de ellas, la captura y el almacenamiento puede facilitar esa transición energética, descarbonizar otros sectores que no son electrificables y por tanto no pueden hacer uso de energías renovables, y también puede conllevar emisiones negativas en función del combustible y de la configuración que se emplee. Hay un gran esfuerzo de investigación a nivel europeo en este sentido y se está un poco a la espera de las señales regulatorias de los gobiernos para impulsar el despliegue de las tecnologías. Dentro de ellas, la de carbonatación y calcinación, como comentaba antes, es muy versátil. Puede emplearse en sectores industriales como el cemento, como la fabricación de cemento, de acero, en centrales de biomasa para incineradoras, dando lugar a emisiones de CO2 negativas, y también en centrales de producción de energía flexibles. Y bueno, ya dentro de la filosofía de este transfer me gustaría destacar que la transferencia de tecnología y conocimiento en la industria es una de las misiones principales que tiene el CSIC. Entonces, todo esto y la tendencia de las emisiones que hemos visto y demás no hace más que reforzar, como comentaba Victoria antes, que es necesario continuar con esta investigación y con más ganas, aún si cabe. Gracias, Marlene. Ahora vamos a escuchar a María, que seguramente nos contará más cosas sobre ese proyecto de La Pereda, pero yo sí quería decir que ayer veíamos en las noticias que en el 2019 ya hubo una reducción de emisiones del 6,2%, o sea, antes de llegar al 8% de esta crisis. Lo que quiere decir que, bueno, los esfuerzos que se estaban haciendo, al menos en España, pues han rendido su fruto, ¿no? O parte de su fruto. Y además destacaban en este artículo que publicaba El País que estaba desacoplado el crecimiento económico con la reducción de emisiones, que habitualmente cuando se reducen las emisiones es porque hay un decrecimiento económico, pero en este caso España estuvo, digamos, creciendo económicamente y se produjo un 6,2% de reducción de emisiones, con lo cual, bueno, pues eso quizás nos recuperemos de ese 8%, pero pensemos que no vamos a ir más arriba de ese 6,2% que ya habíamos bajado, ¿no? O sea, que vayamos por la senda del esfuerzo. María, te escuchamos. Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a compartir con vosotros también una pequeña presentación de la situación que se ha vivido en la central térmica de La Pereda como instalación de producción eléctrica durante esta crisis del COVID. María, entonces, sí. Te oímos con mucho eco. Baja un poquito el volumen, si puedes. Vale. A ver. ¿Me oís mejor? Bueno, te oímos bien, menos eco, vale. Sí. Vale, voy a acercar esto un poco, si no. Así. Bueno, como os decía, os quería presentar pues, la situación que hemos vivido en una instalación de producción eléctrica como la central térmica de La Pereda durante todo este contexto del COVID. Aquí en esta primera diapositiva represento las emisiones que hemos tenido durante el primer trimestre de 2020, las que son registradas, que emitimos aquí desde la central. Esta línea negra sería la producción que tenemos, nuestra producción habitual de 50 megavatios, y están representadas las emisiones de SO2, NOx y de partículas. Como veis, en unas emisiones que tenemos habitualmente, pues tenemos bastante estables las emisiones de partículas, las de NOx también se encuentran entre unos rangos bastante estables,
Y tenemos una mayor variación en las emisiones de CO2 porque, bueno, nosotros para controlar el CO2 lo que hacemos es inyectar directamente caliza a nuestro proceso de combustión para capturar ese CO2. Depende mucho también del azufre que tenga el combustible en esos momentos. Entonces, bueno, han sido unos meses en los que hemos tenido ciertas variaciones en el azufre del combustible y por eso podéis ver un poco más de inestabilidad en las emisiones de CO2, pero todo dentro de lo habitual. El 14 de marzo fue decretado el estado de alarma en España y ese mismo día se produjo, bueno, la publicación del Boletín Oficial del Estado en el cual se garantizaba el suministro de energía eléctrica. La central térmica de La Pereda, como otras centrales, pues fue decretada un servicio esencial. Y a mayores, cuando se prorrogó este estado de alarma el 29 de marzo, pues como comentaba antes Belarmina, tuvimos el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, en el que se mencionaba explícitamente la central térmica de La Pereda y otras instalaciones industriales de Asturias, en las que se apoyaba pues, bueno, pues que siguiésemos en funcionamiento para garantizar pues, el suministro de energía y como servicios esenciales. A nosotros todo esto de toda la crisis del COVID lo que nos afectó fue sobre todo a nivel organizativo. Al encontrarnos en esta situación, lo que se hizo, el mayor cambio que hemos sufrido es que bueno, teníamos programada la parada anual de mantenimiento para realizar durante la a partir de Semana Santa, el 9 de abril, y esa parada no se realizó pues, precisamente para seguir y continuar con la central en marcha, seguir produciendo y seguir teniendo un suministro eléctrico estable. Aquí en estas gráficas pues, tenemos las emisiones durante el segundo trimestre del 2020, es decir, durante todo el estado de alarma. Como veis, pues la producción siguió siendo la misma y las emisiones pues, se han movido en unos valores que son los habituales. Es decir, nosotros en la parte de emisiones no nos hemos visto afectados porque hemos continuado con la actividad. Bueno, aquí podéis ver las emisiones medias durante todos estos meses y que realmente ese impacto sobre esta instalación pues, no ha existido de esa manera. Sin embargo, la central cuenta con una red de casetas de imisión. Tenemos unas casetas para medir la calidad del aire a distintas distancias de la central. Tenemos una cerca de Pumardongo, como a unos 2 kilómetros, otra que está en el Pozo de San Nicolás, a otros 2 kilómetros más o menos, y otra estación de imisión que está situada pues en el campus de Mieres. De esa instalación, aquí os muestro las gráficas de esa red de imisión. Lo que suelen tomar medidas estas instalaciones de calidad del aire es de PM10, NO, NO2, SO2 y PM2,5. Estas gráficas son de febrero y de marzo, justo antes del estado de alarma, y bueno, muestran unas emisiones que están pues también en unos valores en los que suele estar normalmente, sin ninguna variación. Aquí os muestro un poco ampliadas las emisiones de marzo para que veáis la diferencia entre marzo y, por ejemplo, el mes de abril, mayo y junio. Es decir, aquí sí que se ha visto el impacto que ha tenido el cese de la actividad y sobre todo el cese del tráfico en estas zonas, porque claramente ha habido un bajón muy fuerte que se puede apreciar en estas zonas de medida de calidad del aire. Con lo cual, de todo esto, las conclusiones que podemos sacar de toda esta situación vivida es que seguimos necesitando un suministro energético que sea estable, la capacidad que han tenido para continuar operando las diversas instalaciones industriales, lo cual remarca además la importancia de la industria y también se puede ver la alta influencia que tiene el tráfico en la contaminación. Además, nosotros particularmente, bueno, pues seguimos con el control de las emisiones. Como sabéis, la central térmica de La Pereda pues tiene una tecnología un tanto especial, el lecho fluido circulante, que nos permite controlar las emisiones de CO2 con la adicción directa de caliza al sistema. Las emisiones de NOx, al trabajar a unas temperaturas más bajas, también están muy controladas y controlamos también la distribución del aire en la combustión y las partículas, para lo cual tenemos un sistema de un precipitado electrostático.
Y también queda patente que es una instalación que siempre ha estado muy ligada a proyectos de investigación y en la cual pues, se desarrollan tecnologías para la reducción de las emisiones. El proyecto más importante que tenemos en la central pues, es la planta piloto de CO2 que había comentado Marlene antes, que lleva en funcionamiento desde el año 2012, fue construida en el 2010 y de la cual se extraen pues, unos resultados muy buenos y muy satisfactorios para tomar medidas con respecto a este gas. Y también pues, el resto de gases como SO2 o NOx, en los que siempre estamos pues, estudiando nuevas posibilidades para reducir aún más las emisiones. Muchas gracias. ¿Cómo se ha visto desde Inglaterra esta situación, Carolina? Hola, buenos días. Gracias por la invitación, sobre todo. Y pues uno de los aspectos positivos es tener la oportunidad de participar en este evento desde el Reino Unido. También quiero compartir una corta presentación. ¿Sí ya se puede ver? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, como han comentado, bueno, casi todas las presentaciones en respecto a las emisiones de CO2, una de las cosas que bueno, María estaba mencionando sobre calidad del aire. En un reporte reciente del Reino Unido se ha hecho un análisis de cómo la calidad del aire cambió o fue afectada durante el periodo de confinamiento. Y en esta figura, por ejemplo, se muestra cómo el tráfico vehicular se redujo considerablemente durante el periodo de confinamiento que inició el 23 de marzo y muestra hasta mayo, que fue donde se empezaron a relajar las medidas en el Reino Unido y pues ya poco a poco el tráfico ha ido regresando un poco a la normalidad. Y también se reportan las emisiones de dióxido de nitrógeno y de partículas 2.5. Y una de las cosas que se pueden concluir es cómo estas emisiones se redujeron en el caso del dióxido de nitrógeno como un gas contaminante representante de combustión. Pero como pueden ver en diferentes ciudades, esta reducción fue de alrededor del 20 al 40%, pero no se identificó la misma situación con las partículas. Y en el caso de la contaminación ambiental en las ciudades, hay más efectos que solo la emisión local, como lo es los cambios en el clima, en la meteorología del mes y también en la difusión de los contaminantes de un lugar a otro. Por ejemplo, en el análisis de los resultados de las barras moradas que muestran las partículas 2.5, una de las cosas que se notó es que el clima entre enero y marzo fue con mucho más lluvia y menos viento, y eso hizo que la contaminación fuera más baja que en el periodo de confinamiento de marzo a abril, donde casi no llovió y hubo mucho más vientos y muchas de las partículas venían de otras fuentes. Pero tratando de entender esos resultados, compararon las emisiones en el mismo periodo de marzo a abril en años anteriores, como se puede ver en la gráfica de abajo, donde en estos casos
coincide que las emisiones tanto de dióxido de nitrógeno como de partículas es menor que en periodos anteriores. Y esto nos puede hacer reflexionar que para poder bajar las emisiones de contaminantes del aire se requiere un cambio radical en cómo nos movemos, en cómo utilizamos el transporte. No nada más considerar que reducir emisiones de fuentes fijas como las centrales eléctricas es suficiente para bajar estos contaminantes. En cuestión de la investigación, mi trabajo es en captura de CO2 y parte del trabajo en el que estoy involucra un proceso criogénico en el que el dióxido de carbono es separado a través de un proceso de baja temperatura que implica cambiar de fase del CO2 de gas a sólido. Básicamente el dióxido de carbono se solidifica en este proceso y como pueden ver en esta imagen es una foto que se tomó en uno de los experimentos del trabajo de investigación criogénica en una columna de lecho móvil. Como a otros grupos, el trabajo ha sido afectado por el confinamiento, especialmente el trabajo que es experimental. En el caso del trabajo de simulación, que también conduzco, pues ese ha seguido adelante, pero definitivamente esto ha cambiado los planes de cómo manejar el trabajo experimental, básicamente planeando actividades para cuando se regrese al trabajo de laboratorio. En cuanto a el futuro o planes para seguir trabajando en estos temas para reducir el impacto ambiental por emisiones. Algunos de los beneficios es que el gobierno sigue comprometido en apoyar investigación relacionada con reducir emisiones y en este momento existen algunas convocatorias que están abiertas para proponer nuevos proyectos en colaboración con la industria principalmente. Estos fondos son principalmente para apoyar a las empresas para que regresen a funcionar y tener mejores oportunidades económicas y básicamente ligar su recuperación económica con el trabajo que pueda ayudar a reducir el efecto climático debido a las actividades humanas. Y también como Victoria mencionaba, mucho del avance en cuestión de captura de carbono en el Reino Unido inició en el 2019 y es todavía un aspecto que queda inconcluso si en este momento los planes para seguir con captura de CO2 siguen su curso o si van a ser retrasados un poco debido al efecto en la economía. Muchas gracias, Carolina. Sí que me gusta, vosotros habéis mencionado distintas personas al intervenir.
Marlene, al principio Belarmina, luego Vicky y también María, que el trabajo que realizáis lo habéis realizado en proyectos de cooperación europea, muchos de ellos, ¿no? Entonces hay un par de cosas, porque el tiempo avanza muy deprisa, que sí que me gustaría resaltar antes de poder cerrar este debate. Uno es sobre la cooperación internacional y sobre todo la cooperación europea, porque ya que nosotros somos partes de esa cooperación europea. Y otro es la cooperación industrial, que también se ha puesto de manifiesto en varios proyectos, no tanto o no solo como parte del partenariado, digamos, que desarrolla los proyectos, sino también como parte del mecenazgo, digamos, ¿no? De inversión en investigación. Los investigadores nos quejamos, y con razón, de que nunca es suficiente la inversión pública en investigación, que necesitamos más inversión pública en investigación y en innovación. Pero también es verdad, y a menudo escuchamos por parte de las instituciones, que se hace un esfuerzo muy importante en inversión pública, pero que falta ese punto de inversión privada, ¿no? Con este COVID, esta pandemia, también hemos visto, al menos desde el punto de vista del CSIC, lo hemos disfrutado, digamos, en este caso, un fuerte impulso de la inversión privada y de la inversión personal de los individuos para realizar investigación. De hecho, hay 12 millones de euros que se han recibido en el CSIC que se están invirtiendo en proyectos de investigación ligados al COVID. Así es que me gustaría que mencionaseis vuestras opiniones sobre este tema, y desde aquí agradecer una vez más a todos los inversores que han participado en esas iniciativas. Espero que esto que ha despertado este interés pues no sea solo un interés puntual, que se mantenga en el tiempo y en la diversificación de esos temas. Belarmina, ¿quieres comentar algo sobre estos temas? Sí, pues yo, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo, Ángeles. Espero que no sea algo puntual y que siga, y que pensemos que, por una parte, está la parte sanitaria, que obviamente es fundamental, y por otra parte hay temas que han explicado fenomenal todas las ponentes, no se van a resolver solamente con este parón que ha habido, ¿no? Y por tanto tenemos que pensar en el más allá, en 2030, en 2040, en 2050, y tenemos que plantear esas políticas que nos lleven a esa descarbonización a 2050 y a ese paso intermedio que es 2030, que ya está ahí. Así que yo creo que obviamente es muy importante esa colaboración público-privada, esa involucración de la empresa y de los individuos, como dices, en este momento, y desde luego tirar mucho de esos fondos que va a haber, que están en Europa. Estamos en un momento que yo pienso que es histórico, de verdad. Haber muchas oportunidades, y lo que tenemos que hacer es aprovecharlas muy bien. A mí me gustaría tenderos la mano desde aquí también a esa búsqueda, que ya la estamos trabajando en algunas cuestiones, de oportunidades conjuntas con la industria, con las empresas asturianas y con vosotros, para buscar esos proyectos que sean de verdad diferenciadores, ¿no? Habéis citado tecnologías que forman parte de nuestro objetivo primordial, el almacenamiento de energía, el hidrógeno, ya tenemos la mesa montada. Habéis hablado de la captura de CO2, en la que estamos empezando a trabajar también, aunque vosotros ya sois expertos durante muchos años, y en movilidad eléctrica, movilidad sostenible. Y desde ahí nosotros aportaremos todo nuestro granito de arena en las convocatorias en que podamos trabajar, para que la industria se motive y se implique, ¿no? En eficiencia energética a la industria, que tenemos una convocatoria abierta, en movilidad con combustibles alternativos, que la abriremos en unos días, y en breve saldrá la convocatoria de térmicas y de eléctricas con financiación del IDAE. O sea que yo os puedo decir que desde aquí vamos a intentar apoyar toda esta transformación, porque es una transformación completa, ¿no? Y que vayamos todos juntos en ese camino.
Quizás me gustaría, que también lo habéis mencionado vosotras, resaltar de alguna manera que en este contexto en el que estamos hablando de emisiones ligadas a la actividad industrial, de alguna manera, pues lo habéis mencionado vosotros, que la industria no es el único, o las fuentes fijas no son el único emisor, sino que el transporte es un emisor muy importante y efectivamente en el transporte, por su parte, los coches ya están haciendo sus tareas, o quizás durante unos años un poco a la fuerza, ¿no? A remolque y sin querer transformarse de manera drástica, pero yo creo que ahora ya está claro que por ahí van los tiros y van esas transformaciones, y que el transporte va a cambiar tanto en los modos y los conceptos de transportarse, como en los instrumentos que utilicemos para transportarnos. No sé si queréis mencionar alguna cosa más, a alguno de vosotros. ¿No? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Ángeles. El esfuerzo tiene que ir dirigido en distintos sectores. En todos ellos hay que realizar acciones importantes. Entonces, bueno, es importante perseguir esos esfuerzos, esas acciones, tanto eso en el sector de la movilidad como en el industrial, etcétera. Y lo que comentabas antes de la colaboración internacional y con empresas, yo creo que es esencial. Es un problema a nivel global que hay que resolver entre todos, poniendo cada uno de nosotros lo que mejor tenemos y colaborando, porque así es como se consiguen resultados mejores y más rápidos. Y bueno, siempre hay que ir dirigidos a resolver los problemas que tiene la industria, con lo cual la colaboración con ellos es importantísimo. Yo la verdad es que he visto en los logos de los proyectos que vosotros mostrabais, he visto buenos mimbres para continuar con esa colaboración internacional en los proyectos. Sí que me gustaría, Vicky, que me comentaras un poco sobre biomasa, que no le hemos dado quizás el hueco necesario, aunque indirectamente sí que hemos hablado de emisiones negativas, en las que si utilizas la biomasa, pues puedes irte a esa, y capturas el CO2, puedes irte a esas emisiones negativas. Pero bueno, el mundo de la biomasa supone muchos más cambios, ¿no? La utilización de biomasa, y quizás tú te gustaría mencionar algo más. Y bueno, nosotros trabajamos prácticamente todos nuestros proyectos, aunque sean de captura de CO2, incluso los de producción de hidrógeno, se basan en biomasa. Siempre utilizamos como materia prima biomasa y bueno, creo que la biomasa es una parte más, evidentemente, de estas tecnologías limpias. Y creo que quizás incluso ahora hasta puede ser beneficiada un poco también por lo que habéis dicho ya. O sea, ahora ha habido mucha financiación, casi toda para la rama sanitaria, y ahora tenemos un poco que hacer ver que hace falta también esa financiación para la parte energética, para la parte de investigación en energía y en todo esto. Y una consecuencia yo creo que es una consecuencia positiva de todo esto, y es que por parte de las empresas, que eso es muy importante, tienen una mayor atención, o han prestado una mayor atención a que la recuperación sea más sostenible. Y yo creo que eso, con una llamada tanto de los investigadores como de las empresas, pues puede hacer una presión para eso, para que la respalden, para que haya más ayuda para ese tipo de cosas. Y en el caso de la biomasa, que es una fuente de energía que está muy distribuida, que es bastante local, también creo que el COVID-19 o la crisis que hemos vivido, también eso puede ayudar, porque creo que todos nos hemos dado cuenta ahora más que nunca de lo importante que es el desarrollo local. El tener cadenas de valor locales que nos aporten seguridad. Eso, aparte de mejorar la economía, pues va a ayudar también a la propia capacidad de recuperación del sistema. Y bueno, pues es algo que la seguridad energética es algo que sigue siendo una piedra angular de todas nuestras economías.
sobre todo en tiempos difíciles como el actual, y esa seguridad energética es indispensable además en las sociedades modernas tal y como están las cosas. Por eso creo que eso sí que respecto a la biomasa, que al final es más problemática, digamos, en cuanto a su manejo, su transporte y tal, pues el hecho de fomentar el desarrollo local, el querer ampliar esa seguridad energética, pues yo creo que sí que le va a beneficiar. En general, bueno, ya para terminar, pues es verdad que nos hemos dado cuenta que con estas medidas tan exigentes de confinamiento, con todas las restricciones de actividad que hemos puesto, es muy importante la bajada de emisiones que hemos logrado. Los datos dicen que aproximadamente en el 2020, o debido a esta crisis, disminuirá pues, un 5, un 6% de las emisiones de CO2, pero no tenemos que olvidar que eso es muy poco, que seguimos emitiendo más del 80 o del 90% de nuestras emisiones globales de CO2, y eso es un número muy grande todavía. Y esto nos hace darnos cuenta de que simplemente ese comportamiento individual de cada uno, de lo que podamos hacer, no va a solucionar el problema de las emisiones de carbono. Hace falta un cambio sistemático y a largo plazo de la forma en la que generamos y consumimos energía. Para alcanzar los objetivos previstos de emisiones cero en 2050, necesitaríamos que este recorte de emisiones que ha ocurrido este año ocurriera todos los años de aquí a entonces, hasta 2050, para llegar a esas emisiones cero. Y es evidente que eso no puede venir a través de bloqueos y restricciones, tiene que venir a partir de políticas climáticas, energéticas, que permitan el desarrollo de todas estas tecnologías que estaban empezando o que estaban desplegándose para que realmente se desarrollen. Eso acompañado también de reducciones en la demanda de energía. Y ya termino como diciendo que, bueno, que creo, lo decía Berlandina, creo que estamos ante un momento único, que en estos momentos la situación le ofrece a todos, pero sobre todo a los gobiernos en cuanto a temas de políticas y de inversión, una oportunidad sin precedentes para acelerar todas estas transiciones hacia una energía limpia. Creo que todas las decisiones de inversión que se tomen en este momento van a afectar esas formas de producir y consumir energía durante muchas décadas, y que por lo tanto cualquier decisión tomada hoy en día debe estar alineada con objetivos medioambientales a largo plazo. Gracias. ¿Queréis hacer? Yo tenía aquí una pregunta que no es una pregunta, sino es un poco un planteamiento visionario, de alguna manera. ¿Cómo veis Asturias? ¿Cómo imagináis Asturias en los próximos años? Partimos de, bueno, por un lado partimos de una región que es menos dependiente del sector turístico que otras en España, que hemos visto que es doloroso ser muy dependiente de una sola fuente de ingresos. Lo hemos visto de forma muy patente en esta crisis, ¿no? En esta pandemia. Asturias en ese sentido no parte de una situación tan volcada en el sector turístico, tiene una industria grande, una industria potente, pero a la vez también una industria con tecnologías muy maduras y poco flexibles en muchos aspectos, y electrointensiva. Eso también es una situación muy especial. Pero, como vosotros habéis dicho, representa nuevas oportunidades y estamos en un proceso de transición que nos permite hacerlo muy bien. Así es que, ¿cómo veis Asturias en los próximos años, este paraíso natural que tenemos? Y esto ya os doy el turno. Carolina conoce menos Asturias, pero nos puede contar cómo ve el futuro de la isla, del Reino Unido, que ahora se separa, y nada, hacéis un turno de intervención y luego nos despedimos de la Armina. Pues yo Asturias la veo igual de verde que ya es, Ángeles. Asturias es verde, yo la sigo viendo igual de verde en unos años, pero me gustaría verla más eficiente. Yo veo una Asturias que tiene que seguir teniendo una seguridad y una calidad de suministro, y una Asturias que sea competitiva y que sea, como digo, más eficiente, con energías renovables, con aerogeneradores, con biomasa, con generación distribuida, con movilidad sostenible, y sobre todo de una Asturias que debería aprovechar estas oportunidades que se nos presentan y liderar alguna de las tecnologías
de las que hemos estado hablando hoy. Me gustaría, ahora ya es un sueño, lo que yo veo es una Asturias igual de verde pero más eficiente, y lo que me gustaría ver es una Asturias líder en almacenamiento, o en hidrógeno, o en captura de CO2, y ojalá que fueran las tres. Eso es lo que me gustaría ver en unos años. Muchas gracias. María. Bueno, nada, yo creo que prácticamente habéis dicho todo, estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Al final, el problema que tenemos de las emisiones es un problema de todos los sectores, y en el que no nos va a quedar más remedio pues que invertir en ello, y la industria tiene que ir de mano de la investigación siempre, porque es la única manera que tenemos de poder evolucionar. Son ellos los que nos dan el paso a poder ir hacia mejoras. Entonces, sí que es cierto que, bueno, hemos tenido todo este problema, que ha sido un problema enorme de la pandemia, pero si se puede sacar algo positivo es que surjan oportunidades e inversiones para ir a, pues eso, lo que decía Belarmina, una industria más eficiente, y que Asturias, pues bueno, pues que pueda seguir siendo potente. Vicky, ¿alguno de esos temas que decía Belarmina nos podemos comprometer a liderarlos? No, ojalá. Yo pienso bueno, a ver, es que realmente ahora estamos en un momento de mucha incertidumbre, pero de mucha oportunidad, con lo cual, pues esperemos que sí, y estamos en el Instituto Nelincar, pues que hacemos mucha investigación en todos estos temas, que no nos queda otro remedio que adaptar en un futuro cada vez más próximo. Y yo espero que sí, que Asturias entre, por supuesto, de lleno en todas estas transiciones hacia una energía limpia, y yo creo que hay que aprovechar también un poco la diversificación, debido a eso, a que tenemos pues, distintas tecnologías, distintas oportunidades, y eso, pues, todo eso beneficia una seguridad energética, beneficia un desarrollo más sostenible, y bueno, esperemos que sí, que podamos aprovechar tanto el hidrógeno, la captura de CO2, la biomasa y todo este tipo de tecnologías. Desde luego seguiremos luchando por ello. Muchas gracias, Marlene. El INCAR ya tiene una posición líder en el tema del calcium looping, así es que ahí ya partís con una ventaja. ¿Quieres añadir algo más? Sí, bueno, pues estoy de acuerdo con todo lo que comentáis, y como decías antes, es cierto que Asturias tiene una gran cantidad de industria, y además yo creo que tiene mucho potencial. Entonces es cuestión de reorganizarnos, de aprovechar todas esas oportunidades que se presentan ya y se van a presentar en el futuro, para perseguir estos objetivos entre todos y aprovechar este potencial que tenemos en la región. Y como decía Belarmina, ojalá lideremos una o varias de estas rutas hacia la transición de energías limpias. Gracias. Carolina, el Reino Unido se va de la Unión Europea, pero esperemos que no se vaya a efectos de investigación y se quede formando parte de esos proyectos europeos como hace Noruega o como hace Suiza, que forma parte de los consorcios de investigación. ¿Cómo se ve el futuro en estos temas en el Reino Unido? Pues sí, ojalá y estas colaboraciones con Europa continúen. Desde el punto de vista, bueno, desde mi punto de vista del futuro de la isla, en cuestión del sector energético, yo creo que va en buena dirección. El aumento de energía renovable sigue creciendo, y en ese aspecto yo creo que el avance ha sido bueno. Pero los sectores que requieren todavía mucho más compromiso de las empresas y del gobierno es el sector industrial, el sector de transporte y también el consumo energético doméstico, porque ese también es un gran problema. En época de invierno, el consumo de energía para calentar los hogares es uno de los factores que sigue emitiendo bastantes emisiones al ambiente. Y es algo que se requiere también trabajar.
Bueno, pues muchas gracias a todas por participar en este transfer online que hemos organizado, por poner el foco en la investigación y la innovación en el sector industrial, en la reducción de emisiones y en el medio ambiente. Y quiero agradeceros vuestro tiempo y vuestra disponibilidad para formar parte de este webinar, y que sepáis que queda grabado y disponible en YouTube, o sea que podéis vosotros y las personas que nos han escuchado acceder a él en cualquier momento. Gracias a todas. Gracias. Gracias, adiós.